El proyecto de investigación Liturgia del Camino propone un acercamiento a la liturgia medieval a lo largo del Camino de Santiago desde una perspectiva interdisciplinar. El fenómeno de la ritualidad cristiana posee una potente carga semántica durante la Edad Media que impacta muy notablemente en imágenes, documentos, libros y otros vestigios de la cultura material y visual. Los cristianos medievales aspiraban a trascender más allá de la vida terrena, encontrando en la liturgia un medio para alcanzar la salvación. La liturgia actuaba de esta manera como un elemento nuclear de la religiosidad medieval, dinamizador de tiempos o espacios y codificador de nuevas imágenes, sin el que no podemos entender el funcionamiento del patrimonio cultural de este momento. En paralelo, se crean artefactos para su uso dentro de la Eucaristía y de los restantes sacramentos y ritos sacramentales, así como del rezo de las horas que se realizaba en catedrales y monasterios. El sustrato metodológico de los estudios rituales se combina en esta investigación con las posibilidades que la iconografía, los estudios visuales y de análisis de la materialidad ofrecen a la investigación de los productos culturales del medievo. Los objetivos de este proyecto se centran en tres líneas de actuación. En primer lugar, la recopilación de fuentes visuales y documentales que permitan conocer mejor las manifestaciones rituales propias de la plena y la baja Edad Media, del siglo XI al XV, tanto en la catedral compostelana como en otros lugares del Camino de Santiago. En segundo lugar, el estudio de forma monográfica y transversal de algunos artefactos visuales que evidencien las prácticas rituales del medievo en el norte de la península ibérica durante esta cronología. En tercer lugar, la documentación del viaje alegórico de peregrinación que realizan las formas ceremoniales y litúrgicas desde el sur de Francia. Este trasvase de ritos y ceremonias es crucial para entender el complejo proceso de implantación y diseminación del rito franco-romano por la península ibérica. Precisamente en este espacio geográfico se mantenía durante toda la Alta Edad Media el rito hispánico como forma litúrgica propia hasta el siglo XI. Una parte importante de conocimiento de la liturgia la realizamos a través del estudio de la documentación escrita, principalmente libros litúrgicos y documentos de índole administrativa que nos permiten reconstruir los ritos del medievo y sus valores semánticos. En este sentido, la Catedral Compostelana conserva en el libro primero del Codex Calixtinus una guía sobre la liturgia propia de Santiago en la plena Edad Media. Resulta una fuente de gran valor y la más completa colección de oraciones y textos propios de las diversas fiestas de un santo que se conservan en esta época y que, sin lugar a duda, fueron utilizados en épocas posteriores. En paralelo, otras fuentes documentales nos permiten recopilar información sobre aspectos organizativos del culto, como la restricción del uso de espacios rituales a determinados clérigos, la utilización de ciertos ornamentos del ajuar eclesiástico o la multiplicación del culto eucarístico en diversos altares de la misma Iglesia. Los manuscritos poseen también un valor visual de gran relevancia, pues muchos de ellos están ricamente ornamentados y algunos se encuentra también ilustrado con elementos iconográficos propios del ritual, en los que podemos ver objetos y espacios de uso cultural. La aproximación a los valores de la imagen como fuente permite, además, percibir la importancia de la dimensión estética y performativa que poseían los actos litúrgicos, representaciones vivas y dinámicas en las que los diversos actores, clérigos y pueblo, participaban de una misma conexión espiritual hacia una comunicación divina más allá de su propia realidad. Un factor de gran relevancia a la hora de estudiar la evolución litúrgica en el norte de la península ibérica desde el siglo XI es la obra del monacato cluniacense. Los benedictinos de Cluny, grandes conocedores y preservadores del ritual, así como fabulosos copistas de libros litúrgicos, actuaron como dinamizadores del proceso de renovación ceremonial. El proceso de constitución de fundaciones benedictinas a lo largo del Camino de Santiago fue clave para la expansión y consolidación de los ritos. En paralelo, viajaban también las melodías litúrgicas. Nacen nuevas piezas musicales como el organum, el conductus o el motete, que viajan en la dirección de la misma ruta de peregrinación como melodías que se expanden desde focos creativos como París, Aviñón o Milán.
De igual modo, este viaje de formas melódicas se aplica también a las más diversas artes. Técnicas plásticas y motivos iconográficos del mediodía francés penetran en la península y se entremezclan con rasgos locales, propiciando el florecimiento de elementos decorativos de gran calado, fruto del desarrollo coetáneo de diversos puntos del camino de nuevos conocimientos técnicos. Las transferencias artísticas ocurren también con el desplazamiento de objetos preciosos y suntuarios en todas las direcciones del camino, fruto de la política del regalo y de la multiplicación de reliquias, así como de la necesidad de mejorar el ajuar litúrgico de las iglesias y dotarlas de una mayor variedad de artefactos de uso cultural. Artistas e ideas que viajan en sus propios caminos de peregrinación simbólica ante formas artísticas que hemos clasificado entre el románico y el gótico, pero cuya pluralidad de soportes y técnicas y significados superan con creces las categorías artísticas en las que habitualmente las hemos clasificado. Uno de los principales resultados de este proyecto se articula a partir de una exposición virtual, concebido como una muestra interactiva y de divulgación que permita al público general reconocer el valor del rito como una parte nuclear del patrimonio del medievo. La muestra virtual presenta un acercamiento a un conjunto de obras de arte presentadas desde una perspectiva litúrgica. El conocimiento de la materialidad se ha subordinado, en este caso, a la presentación didáctica del sentido ritual y de los diversos usos escénicos que las imágenes, los textos, los documentos, las melodías y los objetos poseían dentro de la liturgia. Para ello, hemos tenido en cuenta la experiencia del usuario, planteando recursos que propicien una mediación con públicos y audiencias no siempre conocedoras o familiarizadas con la dimensión transcompleja de las obras presentadas en la exposición. Esperamos así despertar la curiosidad de todos los que visiten esta muestra y brindarles una oportunidad para comprender el uso de espacios, imágenes, melodías y artefactos materiales que determinan las estructuras escénicas vertebradoras de la liturgia. Esta muestra virtual está disponible en castellano, gallego e inglés y se complementan con materiales y recursos educativos que atienden a la diversidad de acceso de las audiencias. Hemos buscado traspasar los límites de la virtualidad para conectar con las inquietudes culturales del siglo XXI, de aquellos públicos interesados que son hoy los ciudadanos del mundo y peregrinos del saber en la sociedad del conocimiento. El proyecto se enmarca en las actividades de la Cátedra del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. La investigación planteada ha permitido conocer en mejor profundidad la liturgia medieval de la península ibérica. Los miembros del equipo de investigación han realizado estancias de trabajo de campo en diferentes puntos del Camino de Santiago. En paralelo, las actividades del proyecto Liturgia del Camino han incluido seminarios de lecturas y conferencias académicas, publicaciones científicas, así como una amplia estrategia de comunicación a través de un portal web y de redes sociales de investigación. Finalmente, y como parte importante del papel del investigador, creemos relevante poner a disposición de distintos tipos de público los resultados obtenidos, en este caso a través de una exposición virtual que permitiese a cualquiera percibir la importancia de la liturgia cristiana de la Edad Media a lo largo del Camino de Santiago. El trabajo realizado ha posibilitado resaltar valores espirituales, iconográficos y performativos de la liturgia de la Edad Media desde un punto de vista interdisciplinar, partiendo de la premisa de que solamente podemos comprender el funcionamiento de los espacios de culto desde un profundo conocimiento de las fuentes documentales y de una reconstrucción hipotética de las acciones rituales, cargadas de profundos significados para las audiencias. Consideramos que las actividades desarrolladas han permitido un conocimiento más directo de los espacios de culto medieval y del valor de transferencia cultural del Camino de Santiago, como espacio dinámico de desplazamiento de la liturgia y de ideas estéticas en un entorno de gran creatividad y amplia producción artística.